Ah, casi da tristeza arrancarlo del jardín, después de tanto tiempo habitando noblemente mi casa, dijo mientras hincaba la sierra en el tronco. Pero Dios sabe que necesitamos comer. Después de hablar, la planta carnívora cerró las sierras de sus fauces y engulló lo que quedaba del jardinero. Muy buenas noches y bienvenidos al Círculo de las Letras. Le acabo de leer uno de los muchos microrrelatos de terror que nos van llegando. Agradecemos desde aquí vuestra colaboración porque tenemos ya muchísimas personas que están interesadas en participar en esa iniciativa que lanzamos hace un par de programas. Un breve relato de terror, microrrelato de 150 palabras como máximo, con el hashtag, si lo quieren poner en redes sociales, el hashtag microterror, o nos lo mandan a la editorial. Correo electrónico info@editorialcirculorrojo.com. Raquel, muy buenas noches. Alberto, ¿cómo en tan pocas palabras se puede decir tanto y encima meter miedo? Y pobre jardinero, ¿Has visto por la planta carnívora que se comía? Jardinero. ¿Tú cuando riegas las plantitas? Yo solo tengo cactus, yo solo tengo cactus. Tú no las riegas, ¿no? Los cactus no necesitan regarse, son muy de Almería y encima no comen a nadie. Al final tienes que claudicar de alguna forma y quiero que leas uno de los relatos de terror, aunque no te gusten. Como tú has comentado, dar las gracias a tantísimas personas que están participando en Almería, nuestro... de fuera de Almería, de fuera de España incluso. Sí, hay gente, tenemos a uno de nuestras autoras, además una autora muy querida, Elizabeth Thompson, que su marido, que es sueco, además solamente habla inglés, entonces como tienen un amigo cubano, pues él ha escrito el relato de terror y se lo está traduciendo el amigo cubano, y en breve lo tendremos. Nos lo puede mandar en sueco, que también da miedo. No nos vamos a enterar de nada, esas palabras... Lo que va a dar miedo es leerlo, Alberto. Ese lo lees tú. Sí. Bueno, voy a leer yo uno, ¿vale? Me pongo seria. Ya que no me pega mucho esto del miedo. Sí, te pega. Va. El frío de las madrugadas se apodera de lo más profundo de mi psique. No puedo pararlo, me tortura siempre a la misma hora, esté donde esté. A mi derecha, el hombre oscuro, sin rostro, de ojos granate, me retiene completamente inmóvil en mi cama, empapada. Has dicho a mi derecha el hombre oscuro. Sí, o sea, me estás llamando oscuro. Y me retienes. Porque vengo de naranja. Y me retienes. Magníficos, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Ahora voy yo. Vamos, va. Podía esperar cualquier cosa, pero eso, las escaleras, solo una colección de unos 20 peldaños. Lo había bajado tantas veces en aquella casa de 2 plantas, pero jamás porque la voz que le llamara desde abajo fuera la suya propia. Madre mía. Oye, tan guay, Raquel. ¿Hay nivel? Hay mucho nivel, ¿eh? ¿El último? El último me da mucho miedo, se lo lees. Pero seguiremos leyendo todas las semanas. Sigan ustedes enviando relatos que los leeremos. Sí. Mamá se puso histérica cuando el perro apareció en el salón mordisqueando un pie humano. Dijo que de allí no se movía nadie hasta que supiera quién había dejado la puerta del frigorífico abierta. Un perro. Un perro, el perro. A mí me da mucho miedo el perro. Alguien había dejado el cuerpo metido en el frigorífico como algo normal. Pues sí, un relato de terror. Lo mantengo en tan pocas palabras como es capaz de contarse una historia, ¿eh? Por cierto, que también nos lo preguntaron el otro día. Entre las 150 palabras no se cuenta el título. No, el título no se cuenta. Pueden poner el título que quieran, de largo. Y pueden seguir ustedes participando. Pues muy bien. Raquel, recomendaciones literarias, ¿verdad? Nuestros amigos de Librería Picasso que nos traen alguna novedad interesante. Vamos con ello. Buenos días. Hoy Librerías Picasso recomienda el finalista del Premio Planeta 2017. El título es Niebla en Tánger y la autora, Cristina López Barrio. Es una historia que te engancha desde el principio porque se entremezclan realidad y ficción. Una señora descubre un libro y se siente tan fascinada por él que decide viajar a Tánger para investigar qué pasó y si esos personajes vivieron en realidad. Te tiene enganchada desde el minuto cero porque se van entremezclando las historias reales con las ficticias. Describe muy bien los paisajes y las zonas de Tánger, lo que se puede ver desde los distintos cafés. A la vez, hace una descripción de la convivencia que hay en la
ciudad de Tánger, porque existe una convivencia muy armoniosa entre judíos, musulmanes y católicos, y explica cómo es la convivencia día a día. Es una novela que te tiene enganchado hasta el final y que sorprende porque no se espera que los personajes acaben de la forma que acaban. Os lo recomiendo. Recomendación, como cada semana, de parte de nuestros queridos amigos de Librería Picasso. Librería Picasso, y muy buena recomendación, por cierto. Raquel, hazme caso y compra el libro en Picasso. Siempre. Bueno, una entrevista, ¿verdad, Raquel? Hombre, ya toca. Sí, además hoy nos hemos permitido el atrevimiento de cambiarle un poco el orden a las secciones. Siempre están ustedes acostumbrados a que comencemos, bueno, continuamos el programa con el escritor del círculo. Pero hoy nos apetece, a Raquel y a mí, que sea Almería como protagonista. Y en Almería como protagonista, hoy tenemos curiosamente un escritor que ha venido desde Granada. Eso, ha venido a visitarnos. que es de Granada. Esta noche, en riguroso directo, ha venido desde Granada porque viene a presentarnos un libro magnífico. Bueno, además, hoy tenemos mucho nivel. Sí, Raquel, si te das sí. cuenta, nuestros oyentes lo van a comprobar. Tenemos mucho nivel y un programa muy interesante. Hijas del sueño, se llama el libro, y él, que ya está aquí con nosotros, Gerardo Rodríguez Salas. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los dos y gracias por invitarme a vuestro programa. Y ustedes pensarán, Almería como protagonista y viene un granaíno. Y es que tu libro también tiene algo que ver con Almería, ¿verdad? Sí, bueno, mi libro, que es una colección de relatos, en realidad se pueden leer de forma independiente, pero leyéndolos todos juntos crean la imagen de un pueblo imaginario en Andalucía, en cualquier lugar de Andalucía. De hecho, ya hay alguna gente que habla de un Macondo andaluz. Y bueno, realmente, aunque se puede ubicar en cualquier lugar de Andalucía, tiene una proyección muy universal que se podría aplicar a cualquier pueblo de España o incluso de fuera de España. Pero sobre todo, si queremos ubicar geográficamente el pueblo de Candiles, que se llama así, una proyección bastante simbólica, yo diría que evidentemente es Granada por el círculo en el que evidentemente yo me he movido y mis raíces son de pueblos rurales granadinos, pero yo diría que es una Andalucía oriental. En ese sentido, evidentemente habría una conexión con ciudades como Almería, como Jaén, incluso Málaga, pues precisamente por esa conexión cultural que une a esta Andalucía oriental. Pero aparte, hay una conexión muy espiritual que me une a Almería y claro, de alguna forma se refleja en mi libro. Y bueno, sería esa especie de inspiración, ¿no? De inspiración, sobre todo la porque la musa, parte de la musa de este libro se ha forjado en Almería, porque realmente en los veranos yo siempre aprovecho una escapada a la costa almeriense, sobre todo a Cabo de Gata, y es mi forma de desconectar de todo el estrés que me supone mi profesión también como profesor universitario. Y parte del libro, que ha sido una creación durante casi 3 años, ha sido precisamente en las playas de Almería y la inspiración me venía ahí. Pero aparte, claro, en ese sentido, pues conecto mucho con el propio círculo granadino, figuras como Javier Egea, que aparece en una cita cerrando uno de los relatos, el último relato de mi libro, 12 mariposas. Es una cita de Javier Egea, precisamente de uno de sus últimos poemas, que juega mucho con el concepto de sueño, pero mi conexión con él es fundamentalmente a través de Tropomare, que él escribió fundamentalmente en la Isleta del Moro. De hecho, en una entrevista él hablaba de un viaje que él hizo por la Alpujarra, primero granadina, luego almeriense y luego acabando en el litoral de Almería. Y claro, en mi caso hago un viaje muy parecido, es una especie de viaje exterior hacia el interior, que sería mi viaje a Candiles, y juego mucho con esa Alpujarra granadina almeriense. Hay un relato, Lagartijas, que juega mucho con esa conexión de la Alpujarra, yo diría bastante almeriense, como pueden comprobar los lectores seguramente, y claro, luego la Alpujarra como tal, con esa conexión almeriense, aparece como telón de fondo en relación con algunas conexiones de la guerra civil, de la posguerra, y como digo, sobre todo la conexión a través de Gea, a través del propio Federico García Lorca, que es una de las figuras centrales, y que también su viaje por la Alpujarra con Manuel de Falla, pues de alguna manera es parte de mi propia inspiración. Es decir, que Almería está aquí, está latente, está presente. Y está presente, y es parte de la magia del libro. Nos hablas de relatos, vamos a encontrar un conjunto de relatos que al final, si se quiere leer pues, todo el libro
seguido se encontrará un vínculo en todos. Pero relatos ¿de qué? Diferentes. ¿Qué hay en esos relatos? ¿Qué Son encontramos? relatos, yo diría que son relatos muy de la vida cotidiana, porque para mí lo importante era rescatar los valores de antaño que se están perdiendo. De hecho, el libro comienza con un relato más largo, que es el que le da título al volumen, Hija de un sueño, y es un relato sobre la muerte de una abuela a la que no se le da nombre. Sí es cierto que mi libro va dedicado a mi abuela Trini, con lo cual para mí sería mi abuela Trini, pero evidentemente en ese relato es una figura muy simbólica. Ella está muriendo, están 3 hijas de cierta edad cuidando de ella en su lecho de muerte y claro, empieza el relato cuando la abuela nació, el mundo empezó a morir. Es esa forma de hablar de toda esa generación de antaño que se está perdiendo y que tenemos que recuperar porque si no se va a perder esa luz de candiles, ¿no?, del pasado. Y de alguna manera cada uno de esos relatos va conectando con ese pasado, con esa forma de hablar, sobre todo de esas generaciones antiguas, que es uno de los aspectos que más he tratado de cuidar en el libro. Es decir, esos diálogos que son unos diálogos muy andaluces, muy de, pues bueno, de expresiones, sobre todo, como digo, del entorno granadino, pero es que me he movido mucho y parte de esa forma de escuchar. Yo iba con libretilla en mano y hay mucha gente de Almería que también, de alguna manera, ha sido una aportación, de tal manera que habrá muchas expresiones que resulten muy familiares. Pero realmente, como digo, la magia de mi libro creo que es una magia de la cotidianidad, de tratar de buscar no sé, el día a día, esos valores que se están perdiendo y juego primero con ese punto rural, pero con un lirismo muy sencillo en apariencia, que es la mayoría de relatos, y luego también hay otros relatos más experimentales donde probablemente el lector y la lectora tendrá que hacer un esfuerzo mayor para intentar sumergirse en toda esa parte poética. ¿Tú crees que de alguna forma los lectores del libro puedan revivir su infancia o revivir cosas que parecen olvidadas? Totalmente. Sí, y además, claro, juego con distintas etapas de la vida. Es decir, para la gente de determinada edad, evidentemente se van a sentir muy identificados con los relatos, pues porque hay esos valores de antaño que están ahí, ¿no? Pero para mí uno de los públicos más importantes es la nueva generación. Creo, y lo he observado diariamente, tratando con adolescentes y con gente más joven, que se está perdiendo toda esa conexión. Y claro, cuando mi abuela murió, que fue un poco el punto de partida de este libro, y la parte autobiográfica realmente está ahí también, me di cuenta de que se estaban perdiendo esos valores y que las nuevas generaciones se lo están perdiendo. Entonces quiero que lo recuperen y que conecten con toda esa magia. Qué importante es, porque forma parte de nuestra vida y nos hace ser lo que somos, ese pasado. Hablabas de que ibas con tu libretilla apuntando términos concretos, palabras que a lo mejor ya no utilizamos, pero también te habrá conllevado un trabajo de campo, porque no solamente se puede ir con la libretilla, sino salir a la calle a buscar lo que necesitas para esos relatos. Sí, lo que pasa es que yo... ya digo, mi entorno, mi bagaje ha sido un bagaje rural. Entonces a mí siempre me ha encantado escuchar a la gente de mi pueblo y de otros pueblos, con lo cual ha sido muy fácil, porque yo siempre he conectado mucho y me gusta mucho sentarme con la gente el día a día, que me cuenten su historia. Entonces era una forma, no solamente con la libretilla, sino empaparme, ¿no?, de toda esa historia y de toda esa forma de hablar. Y claro, hay mucho estudio de campo y, como digo, no solamente de mi pueblo y de los pueblos alrededor, sino pues eso, viaje a, yo que sé, a Cabo de Gata, pues me siento allí con la gente y lo escucho, o viaje a Córdoba, me siento, ¿no? Y creo que ha sido una labor de campo, como digo, de muchos años, y el resultado también ha sido un filtro, porque he tenido que filtrarlo todo para darle una apariencia de verosimilitud a todo el texto, sobre todo también mezclar esos diálogos que pueden resultar a lo mejor más complicados para gente que no conoce el dialecto, pero que de alguna forma se van leyendo muy bien, porque el contexto va aclarando muy bien, y luego al mismo tiempo una prosa muy cuidada, precisamente para crear un efecto de sencillez, que para mí ha sido lo más difícil, porque yo tiendo a ser muy barroco en mi parte académica, y aquí ha sido una labor de mucho pulir, de quitar palabras innecesarias, frases que revelan demasiado. Es un estilo muy impresionista que creo que supone un trabajo por parte del lector bastante activo, pero creo que bastante reconfortante, porque mi lectura definitivamente va a ser totalmente distinta a la vuestra. Cada lector y cada lectora va a rellenar sus huecos con su propia experiencia y va a conectar con unos relatos más que con otros, dependiendo de esa experiencia vital. Supongo que en toda la confección del libro también te ha ayudado pues tu experiencia profesional. Eres profesor de la Universidad de Granada, muy vinculado al mundo de la literatura, tienes varios libros publicados de crítica literaria. Sí, sí.
Sí, por supuesto. Además, yo creo que mi bagaje académico, digamos que yo soy bastante consecuente con lo que hago y realmente mis intereses académicos van un poco en la línea del libro también. De hecho, estoy coordinando un máster de estudios de género en la Universidad de Granada y claro, la perspectiva de género es fundamental en mi libro porque las protagonistas son fundamentalmente mujeres rurales que normalmente han sido invisibilizadas en la historia, las mujeres en general, pero las mujeres rurales mucho más, y me apetecía darles voz. Y sobre todo, claro, realmente se ha invisibilizado mucho esa voz, sobre todo porque la historia, aunque se supone que es una narración objetiva, sobre todo desde una perspectiva de género, como digo, las mujeres han estado invisibles durante todo este tiempo y quería darles voz. Y la forma de darles voz para mí era crear una literatura alternativa. Es decir, en lugar de recurrir a fuentes históricas donde son invisibles, claro, yo quería crearlas con mi propio libro. Y sobre todo el último relato, que es como una leyenda para el pueblo de Candiles, que yo creo, juego mucho con ese punto literario y esa historia, un poco a través de lo que es una leyenda, pero al mismo tiempo lo ubico en una perspectiva histórica, siglo XIX, aparentemente, con mucho juego también bastante abstracto, y el resultado es una voz alternativa para mujeres que normalmente no solo han sido invisibilizadas, sino que hay una violencia de género detrás y busco un espacio alternativo donde ellas adquieren su voz y adquieren una libertad que no pueden conseguir de otra manera. Y ese trabajo que ha hecho esa mujer y que no se reconoce. Totalmente. ¿Por qué Candiles? Le di muchas vueltas al nombre del pueblo y de hecho tenía varios nombres ahí, pero realmente cuando conseguí conectar con ese nombre, para mí es el simbolismo de la luz. Y de hecho la propia portada del libro creo que lo refleja. Yo en la editorial, que por cierto han hecho una labor fantástica, cuando nos sentamos para ver la portada, yo les dije lo que quería y la verdad es que hicieron una labor estupenda porque yo quería una niña de espaldas al lector invitando a entrar a esa bola de nieve que es como ese mundo imaginario de Candiles que yo he creado con un candil en la mano que representa esa luz del pasado, esa luz antigua para las nuevas generaciones. Entonces, claro, se juega mucho con la luz. Hay muchos relatos donde el simbolismo de la luz es muy importante y creo que es vital y claro, además es un pueblo con sus luces y sus sombras, no solamente la parte bonita, sino que hay momentos muy duros también y aunque uno cierra el libro y se encuentra con la niña, detrás de todo esto hay una dureza que no podemos olvidar y que yo no he querido ocultar tampoco. Entonces se juega mucho con esa magia, hay mucho de realismo mágico, pero un realismo bastante menos excesivo, digamos, que lo que encontramos, por ejemplo, en la literatura latinoamericana, pero sí que hay mucha magia, pero también mucha realidad y de alguna manera al final lo que predomina es la luz. Me imagino que para ti tiene que ser un lujo que tu libro cuente con un prólogo de Ángeles Mora. Sí, bueno, todavía a fecha de hoy no me lo creo, tengo que reconocerlo, porque claro, además yo, como digo, estoy muy enraizado en la Granada literaria, siempre me ha encantado, a pesar de que yo vengo de filología inglesa. Para mí la literatura escrita en Granada ha sido siempre fundamental y de hecho en la carrera, en una asignatura, estudié figura granadina y leí a Ángeles Mora, Elegía y Postal, y me dejó maravillado. Desde ese momento caí enamorado de su figura y para mí el año pasado, el día del libro además, había una lectura poética de ella, la conocí en persona y a partir de ahí le comenté lo del libro, que tenía un libro que estaba ya prácticamente terminado, le conté de lo que iba y como además conectaba mucho con sus ficciones para una autobiografía, que es el libro por el que le han dado el premio nacional, había mucho de ficción y de autobiografía. Y de alguna manera el contarle de lo que iba mi libro le llamó la atención y al final pues no solamente lo leyó, sino que acabó escribiendo un prólogo maravilloso que creo que es un resumen fantástico de lo que es el libro. El libro, por tanto, hace poco que ha salido a la luz, que ya se conoce. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones? Porque una cosa es tu trabajo, leerlo, trabajarlo, pero ya sale a la calle y ahí lo lee todo el mundo. Para mí fue un paso complicado, porque además, claro, yo vengo de enseñar literatura y, claro, me suponía también te expones. Efectivamente, sí, era exponerme, era desnudarme totalmente, ya no solamente por lo que escribo, sino porque además, como digo, hay una parte muy autobiográfica, no tanto por mí como por mi entorno, y para mí suponía un paso brutal. Pero tengo que reconocer no sé, que el resultado ha sido bastante fascinante. Estoy recibiendo opiniones de todo tipo, todas muy constructivas, y sobre todo me estoy dando cuenta de que he conseguido lo que quería, que era, a pesar de crear, digamos, un pueblo muy específico, tiene esa proyección tan universal
que al final gente ya no solamente de Andalucía, sino de toda España, está leyéndolo y está conectando con los personajes, porque además yo creo que los personajes, sobre todo yo quería crear personajes que no fueran cartón piedra. Y claro, a pesar de que son relatos, a través de esas pinceladas impresionistas que voy soltando como autor, esos personajes se salen de las páginas y tratan de tocarte el corazón. Y creo que lo he conseguido, por lo menos por el resultado que por ahora estoy teniendo, y para mí es lo más importante, que la gente conecte y que no sea un libro más, sino que conecten con esos personajes y el corazoncito que les deja. Bueno, hace poco salió la preselección de los premios Andalucía de la Crítica y yo vi tu nombre por ahí, con lo cual es para sentirse orgulloso. Sí, la verdad es que me sorprendió verlo ahí pululando, aunque bueno, al final no haya pasado a la final, pero para mí fue también un lujo, ¿no? Mucha ilusión sobre todo. Y qué importante, Raquel, que lo hemos comentado aquí muchas veces, es recuperar y dar voz a nuestros mayores. A nuestros mayores. Yo eso lo he vivido de primera mano, con Claro. mi historia, en otro ámbito, más de leyenda y de misterio, pero que a veces, y a ti te habrá pasado seguro, llega a un pueblo en busca de una historia y esa persona ha fallecido, Claro. y sientes que, además de la pena por la muerte de un ser humano, sino por una historia que jamás la vamos a poder recuperar. Totalmente. Yo de hecho juego mucho también con eso y aquí a lo mejor puedo conectar un poco con tu interés, ¿no? por esta temática. Y es verdad que juego mucho no solamente con las personas mayores, también hay un personaje en uno de los relatos que es una mujer con Alzheimer, pero juega mucho también con ese punto de magia y de figuras del más allá, es decir, la figura de quienes ya se han ido, pero que vuelven de alguna forma, es una tónica bastante dominante de los relatos. Y en ese sentido también hay momentos en los que parece que hay determinados mensajes que se revelan a través de ese tipo de figuras. Así que ahí la conexión sí que está también. Pues Gerardo, solo nos queda agradecerte la visita a la que también es tu tierra, Almería, y a la audiencia recomendarle Hijas de un sueño, Gerardo Rodríguez Sala, que es un pedazo de libro, y no porque estés tú aquí, es un pedazo de libro. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a los dos de verdad por este rato de conversación. Y nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida. No se muevan.